Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con esta sección del álgebra lineal con los subtemas y para esta ocasión vamos a ver lo que es las propiedades de las operaciones con matrices. Empezaremos viendo las propiedades de la suma para luego ir viendo las propiedades de la multiplicación y luego la potencia de matrices. Bien, esto nace con el objeto de asimilar las mismas operaciones o las mismas propiedades que existe en los números reales. Notemos que cuando tenemos un número 3, en los números reales sabemos que existe su inverso aditivo que es menos 3. De la misma manera, para todo número real existe el neutro aditivo que es el 0, de tal manera que 0 más 3 es igual a 0. De la misma forma, para el 3 existe su inverso multiplicativo que es el 1/3. ¿Sí? De tal forma que 3 por 1/3, esto me da 1. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de asimilar estas mismas propiedades para las matrices. Tenemos ahora las propiedades de la suma y tenemos A, B, C y D de tamaños m por n. Aquí hay una observación que más adelante vamos a considerar a estos elementos, a estas matrices, elementos de un espacio que va a ser Rm por n. ¿Sí? Esto va a ser el espacio de todas las matrices de tamaños m por n. La estructura algebraica por ahora no nos importa, solamente nos interesa saber en dónde están estos elementos. Bien, la propiedad A nos dice que A más B es igual a B más A. Esta se tiene, se comprende. La B nos da una especie de asociativa y el literal C es un poco donde se tiende a confundir un poco. Pero vamos a ver lo que pasa. El C nos dice que existe un único 0 de tamaño m por n tal que el A más el 0 es igual a la matriz A. Esto se tiene para toda matriz A de tamaño m por n. ¿Ok? Es casi parecido a los números reales. Ya vamos a ver ejemplos. El D nos dice casi lo mismo a los números reales, pero te dice para toda matriz A de m por n existe un único inverso que le llamamos menos a de m por n, inverso aditivo, tal que a más menos a es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a los ejemplos. Tomemos de ejemplo esta matriz A de 2 por 3. Entonces, consideremos el literal C. Me dice que para toda matriz A existe su matriz nula. Entonces, sea A de este tamaño, existe la matriz nula de 2 por 3. ¿Sí? No va a ser de 3 por 3 o de 3 por 2, sino de 2 por 3, porque eso es lo que me dice la propiedad. ¿Sí? Existe y es única de m por n. ¿Mm? Tal que A más esta matriz 0 tiene que darme la misma matriz A. Esto es un poco trivial, pero vale la pena escribirlo. Entonces, si tú sumas esto, te vas a dar cuenta que nos da lo mismo. Ujú. Entonces, con esto, bueno, queda un poco explicado lo que es el literal C. ¿Sí? Que A más 0 es igual a la matriz A. Ahora, ¿qué pasaría con el literal D? ¿Qué pasa ahora con el literal D? Vamos a entender esto. Ejemplo 2. CAB igual a 1, 4, 0, menos 1, 2 y 3. ¿Ya? Esto me dice que para toda matriz de m por n, esto es de 3 por 2, existe su inverso. Entonces aquí pongo CAB igual a esto, existe el inverso que sería existe menos b igual a menos 1, menos 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3, tal que b más menos b, esto es obvio que nos va a dar la matriz 0. Ujú.
Ok, estamos claros hasta ahí. Ahora, tener en cuenta que como esto es un teorema, esto tiene que ser probado. Pero para fines de este curso no vamos a probar todas las propiedades, sino solamente vamos a hacer unas cuantas nomás. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora les presento las propiedades del producto. Tenemos ahora sean A, B y C de tamaños apropiados. Entonces verifica que A por BC, esto es igual a ABC, o sea, la asociativa. Aquí la B es como la distributiva y la C también es como la distributiva por la derecha. O sea, se cumple distributiva por izquierda y distributiva por derecha en el producto. Bien, esto para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos A de tamaño 3 por 2, B de tamaño 2 por 3 y C de tamaño 3 por 3. Verifique la propiedad A. Solución. Tenemos que hacer primero B por C. Y B por C va a ser fila por columna. Ujú. Entonces, esto me queda 5. Acá abajo sigo 2, 4, 11. Y ahora hago la multiplicación que sería A, B por C. Entonces, yo lo hago mentalmente porque esto ya lo había explicado. Aquí nos quedaría A, que es fila, por la columna de aquí. Ujú. Entonces, esto me quedaría 13. Seguimos fila por la columna de aquí. Me quedaría 32. Aquí 4. Y así vamos sucesivamente con las demás. Fila por columna. Aquí me quedaría 4, 8, 22, 4, 12 y menos 23. Hemos obtenido una matriz de 3 por 3. ¿De acuerdo? Ahora tengo que probar el literal A. Entonces hago por otro lado la multiplicación de A por B. Entonces A por B es de esta manera. Tengo aquí fila por columna. Esto me da 13. Aquí me da menos 3, fila por columna. Aquí me da 3, 4, 6, 0, 4, menos 9 y 2. Una matriz de 3 por 3. Finalmente, multiplico todo esto por la matriz C. Entonces multiplico, digo, fila por la columna. Me quedaría 13, 32, 4, 4, 8, 22, 4, 12 y menos 23. Y también nos da una matriz de 3 por 3. Entonces, mm, por lo tanto, se cumple el literal A o la propiedad A de la multiplicación. Cambiando de tema, ahora tenemos las potencias de matrices. Tenemos que si A es de orden n por n, o sea, cuadrada, y P es un entero positivo, se define la potencia de una matriz como la multiplicación de P veces A. ¿Sí? Además, si A es de n por n, si tenemos que A elevado a al número 0, no a la matriz 0, es igual a la identidad. También tenemos un teorema que es parecido a los números reales, diciéndonos que P y Q son enteros positivos, entonces A
por P por A a la Q. En pocas palabras, conservas la matriz y sumas los exponentes. Acá abajo, algo parecido que es P por Q. Como te había dicho antes, no vamos a demostrar estos teoremas porque no es objeto del curso. El objetivo es que tú entiendas de estos teoremas y que puedas aprobar el curso que tú tengas en la universidad. Bien, continuamos. Aquí como una observación, es claro que no existe o no está definido a la menos 3, ¿sí? Si alguien pone, por ejemplo, a la menos 3 igual a 1 sobre a la 3, esto no existe, no tiene sentido. Ahora, quizás alguien se pregunta por qué existe a la menos 1. Esto solamente es porque le denotamos a la inversa. Es la notación de la inversa, ¿sí? Esto no significa que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Esto no tiene sentido, no está definido. Bien, dicho esto, pasemos a hacer ejercicios. Ejercicios. Si a es igual a 3, 5, 1, 3, el ejercicio me pide hallar a la 2 y a al cubo. Bien, vamos a hacerlo. A al cuadrado, esto va a ser igual a por la definición que está arriba. Entonces escribo 3, 5, 1, 3. Bien, esto lo podemos hacer fila por columna, como ya bien lo sabemos hacer. Me quedaría aquí 14, aquí me quedaría 30, acá abajo 6, fila por columna, acá abajo 14. ¿Sí? Ahora, como me pide también a al cubo, entonces debería multiplicar este último resultado por la matriz A de acá. Fila por columna, esto va a ser igual 72. Fila por columna, 14 por 5 más 30 por 3, 160. Ahora voy con la segunda fila y la primera columna. Fila por columna, 32 y 72. Bien, de esta manera hemos completado lo que es la potencia de matrices y las operaciones de matrices junto con sus propiedades. Bien, la próxima clase vamos a ver un poco de las propiedades de la multiplicación por escalar.